historia de México se conforma de 4 etapas. Así como en Historia Universal vimos que teníamos 4 etapas, ¿no? Que la antigua, la media, la moderna y la contemporánea. Bueno, dentro de la historia de México también tenemos 4 etapas. La primera etapa le llamamos México prehispánico. Es el más largo, va del año 35,000 antes de Cristo, es decir, de la llegada del primer humano a América, ¿sale? Y hasta 1521. Cayó Tenochtitlán, es decir, la ciudad que dominaba el México prehispánico, ¿sale? Cayó en manos de Hernán Cortés y entonces, como dice Tistia, se da la conquista de México. Recuerden que prehispánico se refiere a previo a lo hispano, es decir, previo a la llegada de los españoles, ¿de acuerdo? Esta es la etapa más larga, sin embargo, es la que veremos más rapidito, ¿vale? México, la siguiente etapa va de 1521 hasta 1821. Dura 300 años exactamente, ¿sale? Se le llama de 3 maneras, aguas ahí, porque la van a encontrar con 3 nombrecitos. México novohispano, ¿sale? ¿Por qué se llama así? Exacto, Víctor, por la Nueva España. Muy bien. Ajá, porque en este periodo nuestro país no se llamaba México como tal, ¿sale? México era solo la ciudad, lo que hoy es la Ciudad de México, ¿sale? Sino que todo el país se llamaba Nueva España y abarcaba mucho más de lo que hoy es México. Y se le llama también México virreinal porque era un virreinato. ¿Qué es eso de virreinato? Exacto, que era reinado por una mano del rey, al casi casi. Exacto. ¿Han visto la serie de Game of Thrones? En donde siempre dicen la mano del rey, o sea, como su más aliado, pues bueno, casi, casi. Ojo con esto, porque también esto me los llega a confundir. Un virrey, ¿sale? Es casi, casi como el rey, pero en América. Como el rey vivía en España y el rey no puede venir a gobernar América, va a enviar una persona que ocupe su lugar, ¿sale? Como un sustituto, pues. Alguien que lo represente. Esta personita se llama virrey, ¿sale? Tiene los mismos poderes que un rey. La diferencia es que el virrey no puede heredar, es decir, llega al poder porque el rey lo eligió, ¿sale? O sea que el rey lo pone y el rey lo quita, ¿sale? Este trabajo no era para toda la vida. El rey lo quitaba y de hecho al final de su gobierno le hacían un juicio, como el que quería AMLO que le hicieran a los presidentes, ¿no? Así le hacía un juicio a todos los virreyes para ver si lo habían hecho bien o lo habían hecho mal. Y si lo habían hecho mal, los mandaban matar, ¿eh? Si se los cachaban que robaba, algo así, porque claro, se decía el rey, pues esta es mi riqueza, ¿cómo me van a robar? ¿No? Por eso le llaman también México virreinal. Y por último, también le pueden llamar México colonial. Se llama colonial porque en ese momento nuestro país, ¿sale? La Nueva España estaba controlada por los colonos, es decir, por los que llegaron aquí a establecerse, a vivir, a conquistar, que en este caso son los españoles. Y eso significa que cuando un país es una colonia, no tiene derecho a gobernarse a sí misma, sino que lo hace la metrópoli, ¿sale? La metrópoli en este caso sería España, porque desde allá se gobierna, porque desde allá vive el rey y desde allá envía al virrey. Y se le llama colonia al lugar en donde van a colonizar, es decir, donde van a conquistar, donde van a dominar. ¿Sale? Entonces, como este periodo de 300 años, nuestro país no tuvo independencia, no se gobernaba a sí misma, sino que dependía de los españoles, pues por eso también se le llama México colonial. ¿Por qué terminaría en 1821? ¿Qué pasó ahí? Mucha atención aquí porque este es otro de los errores enormes en los exámenes. Generalmente ustedes creen que la colonia terminó en 1810 porque Miguel Hidalgo salió con su estandarte y dijo, viva Fernando VII, muera el mal gobierno y ya, automáticamente se hizo la independencia. No, mis chavos, ¿sale? Ahí se inició el proceso, pero la guerra duró 10, 11 añotes, ¿sale? Hasta 1821 es cuando Agustín de Iturbide entra victorioso, aliado con los insurgentes, y entonces firma la independencia. Por eso esta etapa realmente va a terminar hasta 1821, porque es cuando ya en ningún momento va a haber virreyes, cuando ya México decide por sí misma cómo debiera gobernarse. ¿Sale? 1821. La siguiente etapa recibe 2 nombres.
México moderno, porque es la etapa en donde México se apega a la modernidad, ¿se acuerdan? Igual de la edad moderna, es exactamente lo mismo, es como el mismo periodo. O también le llaman México decimonónico. Entonces les decía, la siguiente etapa se llama México decimonónico, es decir, México del siglo XIX. Eso quiere decir décimo nónico, décimo, 10, nónico, pues 9, ¿sale? 19. Si se fijan, abarca prácticamente 100 años, de 1821, con la independencia de México, y hasta 1917. Ahora sí, Valerie, ¿por qué 1917? En 1917 se va a firmar la constitución que nos rige actualmente, ¿sale? Y desde ahí hasta la actualidad llamamos a la historia de nuestro país México contemporáneo. Ya dijimos que contemporáneo significa el que vive lo mismo que yo, estamos en la misma época, en el mismo contexto, ¿sale? No sé, chicos, si vaya a haber otra etapa, el México pospandemia, no lo sabemos, el México, no sé, el México, digo, el México antiguo, perdón, ¿sale? O prehispánico. Este abarca todo lo que son las culturas prehispánicas, las culturas que existían en el territorio que actualmente llamamos México, previo a la llegada de los españoles, ¿sale? Vamos a tratar de llegar hasta todo el virreinato. Ok, ahí está. Ya dijimos, aproximadamente del año 30 a 35,000, no se tiene la fecha exacta, porque recuerden que para tasar o estudiar eso, pues lo que se busca son cuerpos, huesos, materiales que nos permitan encontrar. Lo cierto, ¿sale? Y aquí atención con los nombres, porque es donde empieza a haber confusiones. Lo cierto es que este periodo se le llamó, se le subdividió, es tan largo, muchachos, o sea, 30,000 hasta 1521. Significa que va del 30,000 al 0 y todavía 1521 años más, porque recuerden que antes de Cristo todo se numera hacia atrás, ¿no? Y después ya de Cristo se numera hacia adelante, ¿no? Entonces, son un montón de años, como casi 40,000 años atrás. O sea, es muchísimo. Es tan largo que lo hemos subdividido. No me detengo mucho porque esto ya lo explicamos cuando abrimos prehistoria. A la primera etapa de que llega el hombre a América, ¿sale? A través del estrecho de Bering, se le llama etapa lítica. Se llama etapa lítica, ya dijimos, porque lito significa piedra y porque todo lo trabajaban a través de la piedra. Todo lo que querían lo conseguían mediante una piedra. Crear fuego, cazar, ¿sale? Construir cosas, cortar cosas, todo se hacía. El instrumento principal, la tecnología más avanzada era la piedra. Y de ahí se llama etapa lítica. Dentro de la etapa lítica, cuando ya se desarrollaron culturas, digamos, más sobresalientes, se divide en tres grandes etapas: preclásico, clásico y posclásico. A estas etapas reciben el nombre de horizontes culturales u horizontes históricos. La etapa lítica va del 40,000, 30,000, ya saben que no es exacto, hasta el 2,500. Me van a decir, pero ¿cómo que no es exacto? Pues no, no es exacto porque no tenemos ninguna fecha escrita, pues, ¿sale? Más o menos es aproximadamente. De las que siguen ya tenemos bien claramente, ahora sí, bien establecido. El preclásico va del 2,500 al 200 después de Cristo. El clásico se llama clásico porque es donde estaban las culturas que tuvieron su máximo apogeo, las meras meras, ¿vale? Como Teotihuacán, los mayas. Este va del 200 después de Cristo al 900, ¿sale? Y la última etapa se llama posclásico, que va del 900 hasta 1521, donde los españoles van a llegar a irrumpir abruptamente y por eso, miren, ya nada más tenemos temprano y tardío, porque ya no hay medio. Llegaron y cortaron todo de tajo y entonces pues ya no hay continuidad. Así como dividimos el tiempo, también podemos dividir el espacio. También así como dividimos el tiempo, así como si fuera una línea de tiempo la que vimos ahorita, ¿ya vieron? Ahora también vamos a dividir el espacio, ¿de acuerdo?
También el lugar que habitaba lo que actualmente es nuestro país, también se divide por el clima y el tipo de población que tenían. Clima y tipo de población. Entonces, ¿a qué suena Aridoamérica? ¿O cómo vive la gente que vive aquí, por ejemplo, en Monterrey o en Baja California o aquí en Sonora? ¿Cómo es el clima? Seco, exacto, es un lugar árido, es demasiado cálido. De hecho, es súper extremoso, ¿eh? Ahorita puede llegar hasta 40 grados en Durango, por ejemplo, que es un lugar tan, tan, tan caliente, ¿no? Durango estaría como por aquí. Uh-huh. Pero cuando hace frío, es un frío extremo, ¿no? Puede nevar, como en Chihuahua, que generalmente nieva. Uh-huh. De ahí recibe su nombre, Árido América. Es decir, es un desierto árido, seco. De ahí viene su nombre, ¿sale? Pero seguramente todos ustedes han visto en las películas que cuando van caminando así en el desierto, es así, es una escena típica de todas las caricaturas y todas las películas. Van así sobre el desierto, ay, así muertos de sed, ya se van a caer, se van a desmayar, y a lo lejos ven, eso es un oasis, esa pequeña salida o nacimiento de agua, un manantial, por ejemplo, ¿sale? En medio de un desierto, le llamamos oasis. De ahí que por eso Paul Kirchhoff, que fue el que puso estos nombres, a esta área que está en medio del desierto, en medio de Aridoamérica, se le llame Oasis América. Es decir, es un pequeño oasis en medio de un desierto. Por último, esta línea verde que, fíjense, si se fijan, se empalma con Aridoamérica, justo ahí en el área de San Luis. Se le llama la mitad de América, o sea, hace Mesoamérica. La mitad de América. Y es que Mesoamérica abarcaba hasta Centroamérica, chicos, lo que hoy sería Nicaragua, Belice, Panamá, hasta allá abarcaba Mesoamérica, porque tenían las culturas de aquí las mismas características que las de acá. Nada más que aquí les pongo este mapita porque pues, abarca solo México. Durante en Aridoamérica, estas son las dos claves, clima árido, poca vegetación y por tanto las personas son nómadas. Para poder sobrevivir deben de viajar, ¿sí? Y por eso las personas de esta época, déjenme, les enseño una imagen, no construyeron casas, no hay grandes construcciones, vivían en esto. ¿Los conoces? Se llaman tipis. Es como una casita de campaña, ¿ya vieron? ¿Por qué vivían en estas casitas llamadas tipis? Pues porque son más fáciles de desmontar y de quitar cuando nos tenemos que ir, ¿sale? Recuerda que solamente viven en un lugar a veces un mes, 2 meses y no más. Tienen que desmontarla, poder quitar estos palitos, poderlos cargar, poderse llevar esto que generalmente eran pieles de animales, las que cubrían su tipi, tienen que poder tener una salida de humo por si es que prendían fuego, que casi no, nunca lo hacían adentro. Generalmente las fogatas se hacían afuera, un poco lo que vemos como por aquí, ¿vale? Exacto. Hoy día pues hacemos, yo cuando era niña sí jugaba a poner estas casitas en mi casa con sábanas y las amarraba con con palos de escoba y con mis agujetas de los tenis, ¿vale? ¿Aquí qué culturas se van a dar? Pues generalmente las culturas que ustedes llaman los apaches. Por último, tenemos Mesoamérica, que como ya recordarán, ahorita nos dijo Víctor, es la que mayor desarrollo tiene. Simplemente volteen a su alrededor. Nosotros tenemos frío, calor, tenemos agua, todo se da, ¿no? O sea, a mí me pasa que de repente yo tengo jardincito aquí en su casa y de repente suelto unas semillitas de lo que sea y se da, o sea, todo se da en este territorio llamado Mesoamérica. Y como ya habíamos platicado, cuando una población, ¿sale? Cuando una población no tiene la necesidad de estar pensando qué comer todos los días, esto le permite desarrollar más sus ideas, ¿no? Y empieza a ver culturas enormes, grandes construcciones, y entonces vamos a tener en común, ahí está, no sé por qué, la descargué mal, no se ve bien. Bueno, ahorita se las pongo. Vamos a tener en común que tienen un montón de ciudades.
Ojo, no es necesario que se aprendan los nombres de las ciudades, solamente ubiquen la cultura preponderante de cada área y en cada tiempo. Si nosotros tuviéramos que saber en qué lugar y en qué etapa hay culturas, fíjense, atención con esto. Hagan de cuenta que es como si a esta altura estuviera en el eje de las Yes, ¿sale? El preclásico. En esta otra estuviera el clásico y en esta otra estuviera el posclásico. ¿Sale? Y por abajo vamos a insertar otra línea, pero lo vamos a hacer como si fuera el espacio. Esto sería Mesoamérica. Esto sería Aridoamérica y esto sería Oasis América. Entonces, hay culturas, se van a dar cuenta que hay culturas que viven en el preclásico. Ay Dios, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ahí está. En el preclásico, aquí, en el preclásico, aquí en Mesoamérica. Por ejemplo, no sé, preclásico Mesoamérica, Olmecas. Hay culturas que viven en el posclásico, que es acá arriba, pero también en Mesoamérica. Por ejemplo, los mexicas. ¿Sí? Entonces, dependiendo el lugar y dependiendo la época, es la cultura que va a vivir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí ya lo tengo en bonito, para que ya no tengamos que dibujar así todo horrendo, como lo estaba haciendo yo ahorita. Ahí está. Observen. Por ejemplo, aquí vamos a tener culturas en el altiplano central, que es donde vivimos actualmente, culturas que viven en Oaxaca, en la costa del Golfo, en la región maya, en Occidente, todo esto es Mesoamérica, excepto este que es Aridoamérica, y dependiendo de la época, ¿sale? Ahorita vamos a ver cada cultura en su época y su rasgo más importante. Solo apréndanse la más importante, ¿de acuerdo? De cada etapa. Para el preclásico, en Mesoamérica, la más importante son los olmecas, la cultura madre. Para el clásico, las más importantes son dos, Teotihuacán y el área maya, que era tan importante que tiene su propia área, así de fácil, ¿no? El área maya. Por ejemplo, Izapá, Palenque, Uxmal, Chichén, Mayapán, son ciudades, no el nombre de una cultura, no se van a confundir. El área maya, ¿vale? Estas tuvieron su apogeo. Teotihuacán, con las pirámides del Sol, de la Luna, que están en Teotihuacán, ¿sale? La calzada de los muertos. Los mayas, con el descubrimiento del cero, con la construcción de enormes ciudades, con los rituales, con el desarrollo de la astronomía, ¿sale? Los mayas. También llegarán a aparecer los zapotecas con la ciudad de Monte Albán, casi nunca, pero bueno, estas así son. Y por último, en el posclásico, por supuesto, tenemos que resaltar a los mexica, que son los que se van a enfrentar con Hernán Cortés, mexica, y si acaso a los totonacos, que están aquí en Hidalgo, ¿sale? Con la ciudad de Tula. Pero los mexica eran la ciudad más importante, seguida de la única que nunca le logró ganar, que sería los purépecha. Los tolteca también. Ay, perdón, me dije una burrada. Los toltecas son los de aquí de Hidalgo, los totonacos son los del Tajín, ¿sale? Ahí está, purépecha, que son en Michoacán. Serían como los que más hay que destacar. Preclásico, olmecas. Clásico, Teotihuacán y mayas. Posclásico, mexicas, toltecas, purépechas. ¿Sale? Totonacos, no hay ningún problema. Que te tienes que aprender una así de ley. Olmecas, mayas, mexicas. Olmecas, mayas, mexicas. El apogeo de las culturas prehispánicas, el clásico. ¿Sale? El apogeo, el mero momento. Ahora sí, les decía yo, ciudades importantes, ¿vale?
Depende de dónde lo vas a mencionar. Para, por ejemplo, el altiplano central, llamamos altiplano central a todo lo que es Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. Eso es la ciudad más importante, Teotihuacán. Cultura, teotihuacanos. Ahí no hay cambios. Su ciudad se llama igual que su cultura. Para el posclásico, ciudad más importante, Tenochtitlán, la ciudad de los mexica. Aguas no son lo mismo aztecas que mexica, aunque parece que los utilizamos como sinónimo, no son lo mismo, ¿de acuerdo? Es como si yo te dijera tus abuelitos y tú son lo mismo, ¿no? ¿Verdad? O sea, son de la misma familia, pero no significa que sean lo mismo. No, 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 es lo mismo. Los aztecas fueron primero, vivieron en otro lugar y luego vienen los mexicas, que son los que vivieron acá en la Ciudad de México, ¿vale? Que no son lo mismo, son descendientes, pues, pero están emparentados, pero no son lo mismo. Ajá. Por eso esta misma piedra tampoco se llama calendario azteca, se llama Piedra del Sol. Para Oaxaca, la ciudad más importante es Monte Albán, con la cultura zapoteca. Si se fijan, abarca dos periodos, el preclásico y el clásico. Para el área de la costa del Golfo, los más importantes van a ser los totonacas en el clásico, con el Tajín, y por supuesto los olmecas, que ustedes los van a recordar por estas cabezotas colosales enormes que son características de los olmecas, y sus tres ciudades, San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, las tres ciudades más importantes de los olmecas en el preclásico. Para la región maya, bueno, pues ya viste que es el clásico, ¿no? Ya vieron cómo les decía yo, los mayas son los característicos del preclásico. Fíjense cómo todas sus ciudades las construyeron prácticamente en el periodo clásico. Uxmal, Palenque, Yaxchilan, siempre si suena sh, son mayas, ¿sale? En Occidente estamos hablando de los purépechas, estamos hablando de su máxima ciudad en Michoacán, el hermoso lago, la hermosa ciudad de Tzintzuntzan. Tzintzuntzan, como que la T casi no se pronuncia, Tzintzuntzan. Y en Aridoamérica, pues ya hablamos de Paquimé, entre Oasis y Aridoamérica, y La Quemada, la ciudad de La Quemada. Ahora, características de todas las culturas estas que dijimos, todas en general se parecen porque todas tienen esto, ¿sale? Uno, son sedentarias, es decir, no necesitaban viajar de un lugar a otro para sobrevivir, todo lo contrario, descubrieron la agricultura y por tanto ya no tuvieron que moverse del lugar, se quedaron a vivir en el mismo lugar, lo que los llevó a tener grandes construcciones, como Teotihuacán, como Tenochtitlán, como el Tajín, como Chichén Itzá, etcétera, etcétera. Todas estas pirámides que espero que a lo mejor, al menos Teotihuacán, que sí las conozcan. Uso del calendario. Todas estas culturas tuvieron calendarios tolteca, como el que tuvo los mexica, ya dijimos que no se llama calendario azteca, pero bueno, como el calendario que ustedes conocen con el nombre de azteca, el que viene en nuestra moneda de 10 pesitos, ¿sale? Y para los mayas tenemos el calendario maya, que es el que aparece en la moneda de 5 pesos, me parece, ¿no? Atrás de la moneda de 5 pesos. Aquí ellos van numerando de manera vigesimal, así como para nosotros cambia en decenas, ¿no? De 10 en 10, 10, 20, 30, ellos va de 20 en 20. Y, por ejemplo, aquí hay que destacar la numeración maya. Siguiente, domesticaron las plantas. Todas estas culturas domesticaron plantas. Sabían qué hierba utilizar para el dolor de estómago, para el dolor de cabeza, para sanar una herida, lo que le llamamos la herbolaria, ¿sale? Fueron magníficos, magníficos herbolarios. Hasta el día de hoy, ustedes saben que en los pueblos indígenas rescatan muchísimo el trabajo de la herbolaria, el tecito para no sé qué, ya saben, ¿no? Ellos son muy buenos para el manejo de la herbolaria. Centros ceremoniales. Todas estas culturas construyeron centros ceremoniales en los cuales ellos alababan a sus dioses e incluso les hacían sacrificio, ¿no? Que está acá abajo, el sacrificio humano. Centros ceremoniales, estamos hablando de lugares como Tenochtitlán, con el Templo Mayor, ¿sale? En Teotihuacán, con la Pirámide del Sol y de la Luna, ¿sale? En Chichén Itzá, todos estos son centros que se construyeron, no es como que ellos vivían ahí adentro, chicos, no, estos centros los construyeron para sus dioses. Escritura pictográfica. Todas estas culturas sí se dedicaron a escribir, pero no escribieron en alfabeto fonético,
Nosotros le llamamos alfabeto o abecedario, que es lo más correcto, ¿sale? A nuestras letras, porque si se fijan, la letra A no representa una idea, ¿sale? Representa un sonido. La letra G, ¿sale? Representa un sonido, no una idea. En el caso, por ejemplo, de los mexica o de los mayas, ellos van a hacer escrituras pictográficas, es decir, dibujitos, dibujitos. Por ejemplo, ellos escribían libros llamados códices, en donde, por ejemplo, este es un códice maya. Vean cómo cada una de estos simbolitos significa una fecha. Este es un personaje, lo que tiene en las manos, el tocado en su cabeza, nos van narrando una historia, ¿sale? En sus códices. Este, por ejemplo, es otro códice maya. Este, si se fijan, es diferente por el uso de los colores. Este es mexica. Y aquí lo mismo, observen cómo van poniendo puntitos para hablarnos de una fecha y aquí nos hablan de personajes. Por ejemplo, aquí nos están hablando de Micantecutli porque sabemos que la calaverita es la representación de la muerte, mientras que de este lado nos están hablando de Tezcatlipoca, ¿sale? Tezcatlipoca. Y entonces aquí, por ejemplo, nos hablan de la lucha entre la vida y la muerte, ¿sale? El Mictlán y Tezcatlipoca, ¿sale? Entonces, bueno, esto es la escritura pictográfica, o sea, de ellos ya podemos reconocer su historia gracias a la escritura que ellos tenían. División de clases sociales. Todas estas sociedades, todas estas culturas se dividían en clases sociales. La primera clase social, la más alta, el líder, se va a llamar Tlatoani, que es la palabra en náhuatl para decir rey, líder, ¿sale? Tlatoani. Los siguientes van a ser los masehuales, ¿sale? Digo, los pipiltin primero. La clase que sigue son los pipiltin, ¿sale? O la clase noble. Así como en Europa, ¿se acuerdan que vimos? Lo mismo. Y la clase del pueblo común y corriente se llama masehuales o masehualtin. No creo que les aparezca, pero nada más la idea para que sepan qué clases hay. Generalmente valoran mucho la guerra. Estas culturas viven también de la guerra, igual que como hablamos con Estados Unidos, viven del dominio de la guerra y sobre todo de sus creencias. Por eso todas formaron ciudades-estado muy importante, ¿sale? Ciudades de las que ya hablamos, en donde tienen muchas construcciones y donde tienen un área para la siguiente característica que es el cultivo del maíz y el nixtamal. ¿Cómo le hacían para comerciar sus productos? Porque por supuesto que no es lo mismo lo que se da en el área de Veracruz, que en el área de Quintana Roo, que en el área de la Ciudad de México. ¿Cómo le hacían para intercambiar sus productos? Porque no había moneda, ¿eh? Sépanselo de una vez. Con el intercambio o el trueque, ¿de acuerdo? Tenían gente especializada llamada tamemes que se encargaban de llevar en unas especies de canasta los productos que comerciaban entre un pueblo y otro. Fíjate que los tamemes también eran utilizados como espías. Estos tamemes que según esto iban nada más a cambiar productos de una ciudad a otra, como en el mercado, en el gran mercado de Tlatelolco, que estaba pues justo acá en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Igual ellos llevaban mensajes secretos de diferentes gobernantes o de diferentes tribus y así se enteraban de si una los iba a atacar u otra o algo así, ¿no? Entonces los tamemes eran comerciantes, pero también eran cargadores y eran mensajeros, espías, ¿sale? La cultura que se dedicaba, exacto, como los 007, estaban ahí ocultos, infiltrados. Al final, los que se dedicaban a la venta profesional, al intercambio del trueque profesional, se les va a llamar los posteca, ¿sale? Entonces, bueno, y por último, el desarrollo de cerámica. A lo mejor parece tonto, pero no, chicos, o sea, para nada. Piensen en esto. Vean aquí en mi imagen, aquí en mi cámara. Esto es lo más actual de la cerámica, ¿no? Está hecho de plástico, en aquel tiempo se hacía con barro. Pero ¿por qué es tan importante? Porque nosotros estamos acostumbrados, los humanos de actuales, a que abrimos la llave y obtenemos agua mágicamente. Pero en aquel tiempo no había drenaje. Lo más parecido al drenaje fue lo que hizo Nezahualcóyotl,
¿sale? Pero no había. No sé si se han fijado en la Ciudad de México, hay ciertos lugares muy cerca de Chapultepec que hay fuentes. Esas eran donde la gente iba a recoger agua. ¿Cómo se la va a llevar? ¿En las manos? Pues no. Crear la cerámica nos habla de un gran ingenio, un gran desarrollo para poder meter comida, para poder meter agüita, para poder meter incluso cosas que quisiéramos guardar. Entonces, o hacer más barro, o hacer el nixtamal que vamos a guardar, o la masa para hacer tus tortillas. Piensen que como no había refrigerador, fíjense que estas, hagan de cuenta, ¿no? Agarraban la vasija, metían el nixtamal y para conservar la comida, incluso hacían hoyos en la tierra, ¿sale? Para meter ahí las vasijas y que la frescura del abajo de la tierra mantuviera bien la comida. Acá no utilizaban tanto la sal para proteger la comida como en Europa. Acá más bien van a utilizar otro tipo de tecnología. Y por supuesto no podemos dejar de hablar de las chinampas, que es esta creación de islas flotantes en donde van creando agricultura y que pues es una construcción también de los mexicas. Ahí sí, es un refri humilde, exacto, ¿no? Sí, 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 las culturas prehispánicas eran unos genios. Nos han querido vender que mejor los extraterrestres crearon Chichén Itzá, según los gringos, porque les es más fácil creer que un extraterrestre construyera eso a que un indígena lo construyera. Así de racistas son de repente los gringos, ¿no? Pero efectivamente estas culturas fueron muy desarrolladas y muy equiparables a las antiguas culturas. Por eso Hernán Cortés, cuando llegó, exacto, como las pirámides de Egipto, ¿no? Les duele el ego, algo así, justamente. Hernán Cortés cuando llegó y vio Tenochtitlán por primera vez, se quedó impactado. Piénsenlo, o sea, haber llegado a ver una ciudad que flotaba sobre el agua. O sea, esto era impactante. O sea, no, era una ciudad rodeada de agua, ¿no? Entonces, no, de oro no, porque ese era Atlantis y nunca se encontró, ¿eh? La cuestión es que al final de todo, cuando llegó Hernán Cortés y dijo, esto es como tener una España acá en América, ¿no? Por eso dijo, es una nueva España en América. Y de ahí tomó su nombre este territorio como la Nueva España. ¿Sale?